Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Hola, yo soy el licenciado Abelardo Cuellar Delgado y quiero agradecerles que nos permitan estar nuevamente en su domicilio. Esta es la videoescuela número 2 que tratará sobre temas del mundo laboral. A continuación nos platicará el licenciado Darío sobre las prestaciones laborales que todos los trabajadores tienen derecho. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es el licenciado Darío García Rojas. En este momento estaremos hablando de determinadas prestaciones laborales que se ven reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Como punto número 1, hablamos de lo que se llaman vacaciones, regulado por el artículo 76 de la legislación que he comentado. En ese artículo nos menciona que el trabajador, después de un año continuo de labores, tendrá derecho a 6 días como pago respecto de esas vacaciones. En cuanto a un segundo punto, hablamos de la prima vacacional. Esta se determina al 25% respecto de lo que corresponda a las vacaciones. Como lo he mencionado, el primer año tenemos 6 días, será el 25% de esos 6 días, como ejemplo. Esto se regula de acuerdo al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Continuando con el punto número 3, hablamos del aguinaldo, lo que se regula en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que son 15 días que corresponden de este derecho y que no deberán pagarse más allá del 20 de diciembre del año que corresponda al que se haya ejercido. Como cuarta prestación les voy a mencionar la prima de antigüedad, la que se regula en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Esta dispone que por cada año de servicios el trabajador está percibiendo 12 días por año. Esto es, si el trabajador llega a laborar 10 años tendremos 120 días, lo que se fijará de acuerdo al salario mínimo. Esto considerando que como tope tendremos 2 salarios mínimos cuando el trabajador perciba más allá de esta cantidad. Como cuestión especial manejaremos la situación de la proporcionalidad del pago de estas prestaciones, es decir, si el trabajador no cumple con el año completo de servicio se pagará proporcionalmente cada una de las prestaciones, tratándose de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo que no se considera la prima de antigüedad. Les reitero mi atención, mi nombre es licenciado Darío García Rojas, estamos para servirle, mis números de contacto se encuentran apareciendo en este momento en su pantalla, hasta la próxima. Las pensiones que garantiza la Ley del Seguro Social es importante que las conozcas. El licenciado Iván nos va a informar sobre ello. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Iván Vega Salvador y hoy les voy a hablar acerca de las pensiones del Seguro Social, para lo cual nos encontramos hoy en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Puebla, que se encuentran a nuestras espaldas. La actual ley del Seguro Social fue publicada el 1 de julio de 1997 y se establecieron nuevos requisitos para la obtención de las pensiones. Voy a empezar a mencionar los primeros requisitos para la cesantía. Se pasó de 500 semanas de cotización a 1.250 semanas de cotización para la obtención de la pensión de cesantía, quedando de la siguiente manera: se debe de tener 60 años cumplidos, no estar laborando y tener 1.250 semanas de cotización para la obtención de la pensión de cesantía en edad avanzada. Por otro lado, para la obtención de la pensión de vejez, se pasó de 500 semanas de cotización a 1.250 semanas de cotización y es necesario tener 65 años cumplidos para la obtención de la misma, quedando los requisitos de la siguiente forma: se deben de tener 65 años cumplidos al momento de la solicitud de la pensión de vejez y tener 1.250 semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, las pensiones de invalidez establecen como requisito que los asegurados tengan 350 semanas de cotización y que el accidente o enfermedad de que se trate no esté relacionada al trabajo y que esta enfermedad o accidente los incapacite para trabajar. Esto es,
que no puedan desarrollar la misma actividad que desarrollaban cuando aconteció el accidente o bien se manifestó la enfermedad. Recapitulando, la pensión de invalidez, para ser procedente es necesario que el asegurado tenga 350 semanas de cotización y que el accidente o enfermedad de que se trate lo incapacite para realizar su misma actividad y tener el mismo salario. Por otro lado, las pensiones por riesgo de trabajo se obtienen cuando los trabajadores sufren accidentes o enfermedades que se encuentran íntimamente relacionadas con las actividades que ellos desarrollan, entendiéndose como riesgo de trabajo o accidente de trabajo aquel que acontece cuando el trabajador se traslada de su domicilio al centro de trabajo o bien del centro de trabajo a su domicilio o cuando se encuentran desarrollando sus actividades laborales. Para la obtención de esta pensión solamente es necesario que el trabajador se encuentre dado de alta al Seguro Social y este Seguro Social, previo a los trámites legales, les otorgará la pensión en un porcentaje que él mismo determine con los peritos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Iván Vega. Para cualquier duda o aclaración acerca del tema, mi número está apareciendo en pantalla. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego. Conocer los derechos individuales para poder defenderlos es sumamente importante. A continuación, el licenciado Leiber nos charlará sobre estos puntos. Apreciable amigo, mi nombre es Leibersein Martínez Cortés. Soy abogado especializado en el área laboral. El día de hoy te platicaré de dos temas muy importantes que tienen que conocer todos los trabajadores. El primero es cuáles son los derechos que tienen aquellos trabajadores cuando son despedidos. Y el segundo, cuáles son las etapas que integra un juicio. Dos temas importantes que debes de conocer en cualquier momento en el que estés laborando. Antes de iniciar el primer bloque, debemos de enfocarnos en un tema muy importante que viene siendo cuáles son las relaciones de trabajo que existen entre los obreros y los patrones. Tenemos que las relaciones de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se dividen en tres categorías: trabajadores por tiempo determinado, por obra determinada y por tiempo indeterminado. Los trabajadores por obra determinada son aquellos que son contratados mientras exista la fuente de trabajo o la materia de trabajo, específicamente para una obra. Pondremos el ejemplo de un trabajador que se dedica al oficio de la albañilería. Este trabajador tendrá que ser contratado hasta en tanto en cuanto termine de hacer la construcción del bien inmueble. Un trabajador puede ser contratado por tiempo determinado en tres hipótesis. En la primera, cuando así lo exija la naturaleza. En segunda, cuando tenga por objeto sustituir de forma temporal a otro trabajador. Y el tercero, cuando en las demás previstas por la ley. Es importante aclarar que si un trabajador es contratado por tiempo determinado y la fuente de trabajo o la materia de trabajo subsiste, el contrato tiene que prorrogarse hasta que la fuente de trabajo siga subsistiendo. Esto en términos de lo que establece el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando un trabajador es despedido, tiene derecho a ejercitar dos acciones. La primera es la indemnización constitucional y la segunda es la reinstalación. Cuando un trabajador reclama su indemnización, tendrá derecho a que se le pague 3 meses de su salario, de acuerdo al último salario que esté percibiendo, el pago de su prima de antigüedad y el pago de sus vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Cuando un trabajador reclama su reinstalación, tendrá derecho a que se le pague el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, por lo que su derecho a la indemnización, a la prima de antigüedad, no será exigible. Dentro de las etapas de un juicio, el trabajador, al momento de que ejercite cualquiera de las dos acciones, también tendrá derecho al pago de los salarios caídos, y los salarios caídos consistirán en el tiempo que dure el juicio en trámite hasta que se cumplimente de forma total el pago de sus derechos. Continuando con el tema de la reinstalación, si una vez que el trabajador gana el juicio y el patrón se niega a reinstalar al trabajador, este a su vez tendrá que pagarle 20 días por cada año de servicio, independiente
de los 3 meses de su antigüedad y de sus partes proporcionales. Es importante aclarar que la prima de antigüedad se pagará como tope máximo el doble del salario mínimo, de acuerdo a la región en la que esté establecida el trabajador. También debemos de aclarar que los trabajadores que son contratados por tiempo determinado, además de las prestaciones que hemos señalado, tendrán derecho a que se les pague de acuerdo al tiempo que hayan sido contratados. Si el trabajador es contratado por un tiempo menor a un año, se le pagará la mitad de los salarios del tiempo que haya trabajado. Y si el trabajador es contratado por un periodo de mayor a un año, se le pagará 6 meses por el primer año y 20 días por cada año que haya prestado su servicio. Las etapas que integran un juicio es un tema muy importante que cualquier trabajador debe de saber al momento de iniciar su problemática, porque al momento de que el trabajador reclama su indemnización o su reinstalación, tiene que estar preparado psicológicamente para el tiempo que se va a llevar el juicio. Hemos catalogado que un juicio puede durar de 2 a 3 años, cuando la Ley Federal del Trabajo establece que debe de ser un periodo de 3 a 4 meses. Sin embargo, de acuerdo a la sobrecarga de trabajo que tienen actualmente los tribunales en materia laboral, el tiempo se ha aplazado demasiado. Como ya lo comenté, el juicio comienza con la presentación de la demanda. Una vez que la demanda se presenta ante la autoridad competente, la autoridad la admite y le dicta un acuerdo en donde señala una fecha. A esa fecha tendrá que presentarse el patrón y tendrá que presentarse ya sea el abogado del trabajador o el trabajador de forma personal. En ese momento, la Junta tratará de que lleguen a un arreglo conciliatorio, de que su conflicto se termine en esa etapa. Si el trabajador o el patrón no tienen interés de llegar a un arreglo y poner fin a este conflicto, en ese momento el patrón tendrá que dar contestación a la demanda. Y una vez que el patrón conteste la demanda, tanto el trabajador como el patrón tendrán que ofrecer sus pruebas pertinentes. Posteriormente, se señalarán días para el desahogo de las pruebas, que puede ser aproximadamente un año. En este caso, serán diferentes las pruebas que se vayan desahogando. Habrá ocasiones en las que al trabajador lo mandarán a citar para que conteste una serie de preguntas. De igual forma, existen otras pruebas, como la testimonial, que pueden aplazar los tiempos. Como ya lo comenté, el término que tiene un juicio es de 2 a 3 años. El juicio se termina con la resolución, que en materia laboral se le denomina laudo. Una vez que se dicta la resolución en forma de laudo, si el patrón se niega a pagar el monto al que fue condenado, en ese momento se presentará un escrito para requerirle a la autoridad que emita un acuerdo en el cual el trabajador tendrá que ir al domicilio del patrón y requerirle de pago. Y si nuevamente se niega a pagar, en ese momento el trabajador o su abogado podrá embargarle hasta el monto por el cual fue condenado. A grosso modo, es importante conocer todas estas etapas de un juicio para que el trabajador se prepare psicológicamente. Una de las recomendaciones más importantes que le daría a todos aquellos amigos que nos están visualizando es que inmediatamente que inicien un juicio, busquen un trabajo para que puedan subsistir económicamente. Porque como es bien sabido, los juicios son largos. El trabajador no tiene que pensar que tiene que estar a disposición del juicio las fechas en las que se le cite. Y de esta forma, el trabajador podrá aguantar el tiempo que se prolongue cada uno de los juicios que resuelva. Espero que esta información que les he proporcionado les sea de gran ayuda. Les reitero mi nombre, soy el abogado Leibersein Martínez Cortés. Hasta la próxima. Las autoridades del mundo del trabajo es importante que las conozcamos. El licenciado Ramón a continuación nos platicará sobre ellas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Cuellar González y yo les daré un pequeño recorrido por lo que son
las instituciones que se encargan de impartir justicia laboral, las autoridades en materia laboral. Es de suma importancia saber quiénes son las autoridades competentes para conocer de los conflictos de trabajo, siendo necesario remitirnos a lo contenido en el artículo 123 de nuestra Constitución de la República, el cual manifiesta que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas pueden tener el carácter de locales o federales, y la distinción que se realiza de las unas y de las otras es en razón a la materia. Es decir, si tienes un conflicto en tu trabajo y laboras para alguna empresa o industria de las siguientes ramas: textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica, siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, automotriz, química, de papel, ferrocarrilera, tabacalera y de envase y empaque de bebidas y alimentos, tu asunto será resuelto por una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y si tu trabajo no se encuentra dentro de la lista que acabamos de mencionar, tu conflicto tendrá que ser conocido por una Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por ejemplo, si eres vigilante de una empresa de seguridad privada y eres despedido de manera injustificada, tu asunto será ventilado en la Junta Local de tu estado. Estas autoridades laborales, aun y cuando expiden actos jurisdiccionales, no forman parte del Poder Judicial. Las juntas de conciliación y arbitraje pertenecen al Poder Ejecutivo. Esto es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje depende del Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República, a través de su Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependerá del gobierno del estado y su respectiva Secretaría de Trabajo. Además de las autoridades laborales ya referidas, existen los tribunales de arbitraje, que al igual que las juntas de conciliación y arbitraje, conocen y dirimen conflictos laborales, pero en este caso, el de los tribunales, únicamente conocen de las situaciones relacionadas entre el Estado y sus trabajadores, razón por la cual existe un Tribunal Federal de Arbitraje, que conoce de los conflictos laborales de los trabajadores del Estado y la Federación. Además de las autoridades laborales ya referidas, existen también los tribunales de arbitraje, que al igual que las juntas de conciliación y arbitraje, conocen y dirimen conflictos laborales, pero en este caso únicamente a lo que respecta a las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Motivo por el cual existe un Tribunal Federal de Arbitraje, que conoce los conflictos de los trabajadores del gobierno federal. Un Tribunal Estatal de Arbitraje, que también conoce los conflictos de los trabajadores, pero en este caso en un ámbito estatal. Y tribunales municipales de arbitraje, que conocen de los conflictos entre el municipio y sus trabajadores. No podemos dejar de mencionar a las procuradurías en defensa del trabajo. Existen dos. La primera de estas es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, o por sus iniciales Profedet, el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y que tiene como misión asesorar y representar gratuitamente en juicio a trabajadores y o empleados. En un ámbito estatal contamos con la PRODET, que igualmente es una Procuraduría en Defensa del Trabajo. Su misión es la misma que la antes referida: defender y representar en juicio a los trabajadores, y estas dos funcionan de manera gratuita. Resulta demasiado extenso y hasta cierto punto complicado conocer y delimitar las atribuciones de cada una de las autoridades antes mencionadas, motivo por el cual quedo a sus servicios. Estoy a sus órdenes para aclarar cualquier tipo de duda o comentario que esto les genere. Mis teléfonos a continuación saldrán en pantalla, mi correo electrónico, y se despide el abogado Ramón Cuellar González. Los trabajadores del apartado B tienen una ley del ISSSTE,
La licenciada Ruth nos va a platicar qué es el FOBISTE. Hola, soy la licenciada Ruth Solís Ildefonso y yo les vengo a hablar lo que es el sistema de financiamiento, lo que es FOBISTE. Todos los trabajadores que están afiliados o son derechohabientes del ISSSTE tienen derecho a cotizar ante el FOBISTE. El FOBISTE es un organismo descentralizado del ISSSTE, puesto que tiene su patrimonio propio. La finalidad del Infonavit es que todos los trabajadores obtengan un bien, una vivienda, de manera fácil y barata. De acuerdo a la ley del ISSSTE, estos son los requisitos para que FOBISTE te otorgue tu crédito y así obtengas tu vivienda. Uno de ellos es que tengas cubierto 9 bimestres cotizados. El segundo requisito es que usted debe de tener la capacidad para solventar este crédito, puesto que debe de considerar que el FOBISTE le puede descontar hasta un 30% de su salario base. Me despido de usted y le recuerdo que soy la licenciada Ruth Solís Ildefonso. Para aquellos que ya tienen un sindicato o que quieren conformar un sindicato, los derechos colectivos son fundamentales. El licenciado Evaristo nos platicará sobre estos temas tan importantes para ustedes. Mi nombre es el licenciado Evaristo Álvarez Alonso y voy a hablarles hoy de los contratos colectivos de trabajo. Lo estoy dividiendo en tres partes. Una, los contratos colectivos de trabajo que arreglan los sindicatos independientes. Otro es los contratos corporativos y otros los sindicatos de protección. Hablando de los contratos colectivos de trabajo y de los sindicatos independientes, podríamos decir que son los que más luchan por la renovación de las cláusulas que contienen dichos contratos. Estos contratos son elaborados por los dirigentes del sindicato que en ese momento se encuentra gestionando ante la empresa y ante la autoridad laboral la presentación de estos contratos, en los que se emplazan a huelga en caso de que la empresa no acceda a las peticiones en base a una negociación entre empresa y sindicato. Vamos a hablar ahorita en este momento de los contratos colectivos de trabajo corporativos. Quien administra estos contratos colectivos de trabajo son las empresas, los sindicatos de la CTM, de la CRO y de la CROM. Estos sindicatos nada más lo único que hacen es ir a solicitar las cuotas sindicales de los trabajadores y no hacen que se aplique exactamente el contrato colectivo. Existen muchas violaciones, como son las jornadas laborales, el exceso de tiempo extra, castigos por una falta o hasta los despidos. No existe en estos contratos colectivos de trabajo una verdadera defensa del trabajador. Sin embargo, algunos trabajadores se mantienen inconformes y ante esta situación empiezan a organizarse de manera clandestina, que aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI los trabajadores tienen que organizarse de manera clandestina, porque si son detectados son despedidos, si los llega a detectar el sindicato o la empresa, porque ante esto a las empresas les conviene este tipo de contratos, porque hacen lo que quieren en el contrato colectivo, violan las cláusulas en todo momento. Que claro que estos contratos colectivos de trabajo no tienen muchas cláusulas que hagan que aumenten las prestaciones de los trabajadores, ni mucho menos su defensa en contra del patrón cuando realiza ciertas violaciones. Y para esto los trabajadores tienen que formar una disidencia para poder organizarse y formar otro sindicato, y cuando estos trabajadores son formados de esta manera,
luchan realmente por los intereses de los trabajadores, no tanto como estos sindicatos corporativos. Ahora hablaremos de los contratos de protección. Estos contratos de protección lo único que hacen es ir a recabar las cuotas sindicales de los trabajadores para pagar a sus operadores, a sus golpeadores y a sus coyotes. Es decir, vigilan que los trabajadores no se subleven en contra de estas situaciones anómalas que se dan en su empresa, ya que estos contratos colectivos de trabajo administrados por estos contratos de protección no luchan por los intereses de los agremiados, como sucede con los corporativos. De igual manera, los trabajadores tienen que buscar la manera de cómo poder solventar esta situación que se da en su empresa, violándose sus jornadas laborales. Es decir, estos contratos de protección nacen cuando apenas se está registrando la empresa en la Secretaría de Trabajo y Competitividad. Antes era la Secretaría de Economía. Al momento de registrarse ya estaban ahí estos sindicatos registrándose sin que todavía existiera trabajadores. Actualmente se está dando lo mismo, llegan las empresas y luego estos sindicatos corporativos o de protección ya están insistiendo con el patrón que deben de administrar un contrato colectivo, claro, con las condiciones más mínimas que establece la ley. Cabe hacer mención que estos contratos colectivos de trabajo actualmente en algunas empresas ya existen trabajadores de diversas empresas, como pongamos de ejemplo y el más conocido es en Volkswagen, donde existen trabajadores de diversas empresas dentro de la empresa Volkswagen. Y el contrato colectivo que abarca el del Sindicato de Trabajadores Independientes de Volkswagen, ese contrato también ampara a esos trabajadores de empresas proveedoras, es decir, deben de ganar el mismo salario, tener las mismas prestaciones que gozan todos los demás trabajadores de Volkswagen, pero sin embargo en el hecho las cosas no son así, y no son así porque no son exigidas por nadie, ni por el sindicato independiente, ni por los trabajadores de las empresas proveedoras. Eso es algo que se tiene que hacer, insistir y luchar porque sea así. Las empresas proveedoras fueron hechas por una especialización, no para ir en contra de los salarios de los trabajadores. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 391, el contrato colectivo de trabajo contendrá los siguientes puntos. 1. Los nombres y domicilios de los contratantes, es decir, sindicato y empresa. El sindicato obviamente se compone de los trabajadores. 2. Las empresas y establecimientos que abarquen. 3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. 4. Las jornadas de trabajo, que deben de ser superiores a las que marca, o mejores condiciones que los que marca la ley. 5. Los días de descanso y vacaciones. 6. El monto de los salarios. 7. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. 8. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. 9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Y 10. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Es decir, aparte de estos puntos que ahorita nos establece la ley, los trabajadores en una negociación colectiva pueden ampliar y mejorar estas condiciones o estos puntos que deban de tener. Además, la revisión salarial se hace cada año y la revisión contractual, es decir, las cláusulas en general, es cada 2 años. Bueno, mi nombre es Evaristo Álvarez Alonso, estoy para servirles. En cualquier duda, aclaración, información o asesoría, estamos para servirles.
Para conocer cuáles son nuestros actuales derechos, es importante conocer nuestro pasado. A continuación, la licenciada Analicia nos va a platicar sobre la historia de nuestros derechos sindicales. Hola, mi nombre es Analicia Feregrino Moguel y me dedico actualmente a litigar asuntos laborales. Ya tengo aproximadamente 10 años de experiencia y bueno, mi tendencia ha sido siempre defender a la parte de los trabajadores. Bueno, me gustaría platicar un poco de la concepción que yo tengo y cómo esta concepción la ha llevado a través de mis asuntos en el litigio, ¿no? Primero que nada quiero decirles, o quiero hacer una diferenciación porque muchas personas no distinguen entre el derecho al trabajo y el derecho del trabajo, ¿sí? Tal pareciera que suena, pues que es lo mismo, ¿no? Pero no es así. Miren, el derecho al trabajo yo lo puedo resumir como el derecho, como un derecho humano. ¿Sí? Todas las personas tenemos derecho a trabajar, a tener una actividad durante pues, nuestra vida, ¿no? Yo no me imagino cómo podría pasar todo el tiempo una persona sin ninguna actividad, ¿no? Bueno, ahí yo lo ubico, ¿no? Y el derecho al trabajo es el derecho que se establece a través de la normatividad que en un momento dado el Estado, a través de las leyes, pues emite, ¿no? Las sociedades siempre se han organizado, ¿no? A través de la historia. Y esto ha sido en función a la forma de cómo se ha producido, ¿no? Podemos hablar y citar el periodo de la esclavitud, el periodo del feudalismo y bueno, lo que actualmente el sistema que estamos viviendo, que es el sistema capitalista, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el modelo de producción, porque eso va a determinar, cómo se aplica pues el derecho. Pues bien, los hombres se han organizado a través de la historia para producir en función al dominio de la fuerza física, del dominio de la tierra, del dominio de los medios de producción y bueno, en la última fase del capitalismo en función del dinero, ¿no? Y pues el derecho o la norma estatuido en la ley, ¿sí? Lo único que va a hacer es pues legitimar ese modo de producir, ¿no? Pensar que con la reforma a las leyes se van a generar empleos es un error, ¿no? Entonces, los cambios que hoy proponen los diputados y los senadores a iniciativa del señor presidente de la República, bueno, viene siendo prácticamente una mentira, ¿no? Lo que se pretende con esta reforma es legitimar lo que en la práctica pues ya se vive, ¿no? En las sociedades los trabajadores siempre han buscado los mecanismos para defender sus derechos, ¿sí? Y tal pareciera que hoy en la actualidad pues eso parece que se olvidó, ¿sí? Solo quisiera mencionar que los derechos ganados y que se ven reflejados en una ley, pues es fruto de muchas batallas que los mismos trabajadores han realizado, ¿no? Podemos hacer mención de las huelgas de Cananea y del Río Blanco,
que dieron como fruto pues cientos de muertes, ¿no? Y a raíz de esas luchas es como el gobierno, el sistema, pues ha generado normas que de alguna manera pues protegen a los trabajadores, ¿no? Bueno, trabajadores del mundo y trabajadores de México, pues a ponerse las pilas. Nos han ganado, pareciera una batalla, pero acuérdense que este no es el fin de la guerra, ¿no? Vamos a prepararnos, vamos a concientizarnos, ¿sí? Y bueno, pues a defender nuestros derechos. Hasta luego. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, son distintos derechos que están relacionados con el mundo laboral. A continuación, el licenciado Moisés nos va a hablar sobre el derecho a la salud. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es el licenciado Moisés Rodríguez Silva. Yo vengo a platicarles un poco sobre el tema de lo que es la Ley del Seguro Social de 1973, la que tuvo su vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de ese mismo año. Les comento con respecto a esta ley que es una ley que tiene su fundamento en la garantía de la seguridad social sobre toda la población, sobre todo derechohabiente. Este es un derecho a la salud, mismo que lleva a cabo tres vertientes. Las vertientes sobre las que trabaja y opera esta ley es sobre la asistencia pública, sobre lo que es la protección de medios de subsistencia, cuando por causas llega a ser requerida estos medios de subsistencia, y también en cuanto a servicios sociales para el bienestar colectivo, como podríamos citar las casas de interés social y esos temas. Todo esto se concentra en entidades o dependencias públicas, mismas que pues son de organismos descentralizados que deberán estar de acuerdo a lo que la ley señala. Enfocándonos en lo que es la ley del Seguro Social, hablamos de lo que es concretamente el Seguro Social, y este es un servicio público nacional denominado bajo las siglas IMSS. Este IMSS trabaja bajo dos regímenes, es el régimen voluntario y el régimen obligatorio de ley, que donde emana esta obligatoriedad es en cuanto se da la relación obrero-patronal, y es un derecho que tiene el trabajador para hacer valer en cuanto a el derecho que genera su actividad, su labor. Este vínculo de trabajo sustenta al trabajador en cuanto a posibles riesgos de trabajo, en cuanto a enfermedades, en cuanto a maternidad. También tendrá observancia en lo que es la invalidez, la vejez, la cesantía en edad avanzada, la muerte si se diera la situación. Bueno, podemos señalar que la falta de información que el trabajador omitiera de hacer valer su derecho ante el Seguro Social no exime al patrón de las responsabilidades que genera esta relación obrero-patronal. Dentro de esta relación se maneja el concepto de base de las cotizaciones y las cuotas, de lo que viene siendo las cuotas hacia el seguro y las cotizaciones que el trabajador hace. Esto va a tomar parte de la situación que es el salario base del trabajador, los pagos en efectivos de cuota diaria, y así también como todas las prestaciones que se entreguen al trabajador por sus servicios. De lo que
debemos de estar presentes y tener conocimiento con respecto a los seguros de enfermedades y la maternidad. Dentro de este concepto, las personas amparadas del beneficio del seguro social podemos citar como derechohabientes al asegurado, al pensionado, la esposa, la concubina, el concubino, el esposo, los dependientes del pensionado, los hijos menores de 16 años, el papá o la mamá, siempre y cuando vivan con el trabajador. De las prestaciones que esta ley establece, en el caso de enfermedades, se entregarán del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de lo que es la asistencia médico-quirúrgica, como mencionábamos, farmacéutica, hospitalaria y todo lo que se requiera para el bienestar y restablecer al trabajador. Pues se señala también un plazo de 52 semanas para que se lleve a cabo el estar vigentes en cuanto a que el trabajador se restablezca, y de ser la situación que el trabajador no se restablece en ese lapso, se da un tiempo prorrogable de otras 52 semanas, buscando el mejor objetivo para el trabajador. De lo que podríamos comentar en cuanto a lo que es la maternidad, el instituto otorga a través de esta ley a la asegurada durante el embarazo, durante lo que le llamamos el alumbramiento y finalmente lo que es la cuarentena o el puerperio, que se le conoce legalmente, se le da la asistencia obstétrica, se le da su canastilla al nacer el hijo, mismo importe lo va a señalar un cuerpo de consejo técnico. Se le dará también las prestaciones en dinero en base al artículo 104 de esta ley, y todo esto pues en observancia del bienestar de la trabajadora, la madre trabajadora. Y finalmente todo esto es un derecho que surge porque todo esto es a través de un régimen financiero. Este régimen financiero deriva de los recursos que se cubren con las prestaciones y los gastos que requiere el seguro. Se obtendrán a través de cuotas que obligatoriamente están señalados a pagar y a cubrir patrones, trabajadores, y la contribución que a través de el gobierno se da a dicho instituto. Bueno, les reitero, yo soy el abogado Moisés Rodríguez Silva. Espero que les haya agradado esta charla. Mis números de contacto aparecen en la pantalla. Hasta luego. Los trabajadores del apartado B, a quien se les aplica la ley del ISSSTE, es importante que conozcan cuál es el espíritu de la misma. A continuación, la licenciada Yuteíta nos compartirá esos puntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuteíta Valeria Hoyos Ramos, soy abogada especialista en materia laboral y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y poco conocido entre los trabajadores, que es la ley del ISSSTE. Bueno, para empezar a hablar de la ley del ISSSTE tenemos que iniciar planteando qué es el ISSSTE. El ISSSTE es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al servicio del Estado, es decir, los trabajadores al servicio de alguno de los poderes de la Unión. Esto es el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, empezando por el Presidente de la República y terminando incluso por los trabajadores de cualquiera de las secretarías, como son la SEP. Un ejemplo claro, porque los maestros tienen este servicio, es decir, el ISSSTE. Bueno, el ISSSTE es una institución que nace a partir de las luchas históricas de los trabajadores en busca de una seguridad no solamente en el empleo, sino seguridad como individuos en cuanto a su salud y en cuanto a su futuro. El ISSSTE, o mejor dicho, la ley del ISSSTE, surge en 1959, el 30 de diciembre, y viene a reglamentar el apartado de los burócratas, que es el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley que actualmente nos rige es la que se decretó el 31 de marzo de 2007
esta reforma que vino a modificar gran parte de las disposiciones normativas del ISSSTE, también vino a violar grandes de los derechos de los trabajadores que se habían conquistado, como son las pensiones. Pero bueno, volviendo a qué es el ISSSTE. El ISSSTE es un órgano descentralizado del gobierno federal. ¿Qué significa esto? Que su administración está separada del gobierno, pero sigue teniendo órdenes de este. Y a su vez, este tiene otros pequeños órganos, que son órganos desconcentrados, como lo son el pensioniste, pues como lo dice el nombre, se dedica a la administración y vigilancia de las pensiones, el FOBISSSTE, que es el apartado de vivienda, y las delegaciones en las distintas entidades federativas. Las prestaciones que nos otorga el ISSSTE a ti como trabajador son tanto médicas como económicas, algo muy similar a lo que ocurre con la ley del IMSS, pero bueno, este es otro apartado que ya se tratará también dentro de esta escuela sindical. Las prestaciones médicas son las que nos va a otorgar nuestra clínica familiar y las instituciones especializadas, como aquí en Puebla sabemos existen hospitales especializados cuando los padecimientos pues, son muy concretos. Pero bueno, las prestaciones médicas, que son los servicios de salud, contemplan la medicina preventiva, contemplan las curaciones, todo lo que dure un tratamiento para determinada enfermedad, pero también te va a contemplar los seguros de maternidad, nos va a contemplar el derecho a una educación sexual, a una medicina preventiva, y sobre todo, ¿por qué? Porque este derecho médico no solamente lo tiene el trabajador que cotiza directamente en el ISSSTE, sino también sus asegurados o beneficiarios, como son sus hijos, los padres, incluso la concubina, el concubinario, e incluso los hijos adoptivos. En cuanto a las prestaciones económicas, que me parece sumamente importante que tú las conozcas, porque como trabajador en algún momento vas a necesitar realizar un procedimiento para que se te sea otorgada una pensión, ya sea por cesantía, por vejez, por tiempo de servicios y edad, o incluso por invalidez o muerte. Pero bueno, vamos a especificar cada una de estas pensiones. ¿Por qué? Porque cuando tú acudas a tu instituto o a tu delegación correspondiente, lo que tienes que llevar es ya cumplido estos requisitos. Si no los llevas, va a ser muy difícil que te otorguen cualquiera de las prestaciones que vayas a solicitar. Bueno, para empezar, la pensión por cesantía es una pensión que se otorga a los trabajadores y las trabajadoras, que hayan cumplido 60 años, se encuentren sin tener un trabajo remunerado y hayan cotizado 25 años al instituto. Esta pensión se otorga siempre y cuando cumplas estos requisitos. Tu edad se comprobará o se acreditará con tu acta de nacimiento. Que ya no tengas un trabajo remunerado, simplemente con la mención, y pues los 25 años de servicio ante el instituto lo podrás acreditar con tu hoja única de servicio. De igual manera, en la pensión de vejez, simplemente cambia la edad. Aquí nos están requiriendo 65 años. Existen otras pensiones, como lo son las que derivan de un riesgo de trabajo. Cuando un trabajador en el transcurso de sus labores o en el trayecto tiene un accidente, llámese una enfermedad no profesional o un accidente en el que el cuerpo humano pierda su capacidad para seguir laborando, se puede solicitar una pensión. Los riesgos de trabajo derivan en pensiones específicas, como son las de invalidez y la de vida. La pensión de invalidez se otorga a las personas que a partir de una enfermedad profesional, o ya sea un accidente no profesional, puedan disminuir su capacidad para laborar. Esos requisitos para estas pensiones obviamente van a ser menores, porque uno como trabajador nunca sabe ni prevé cuándo va a tener un accidente. Para invalidez, el requisito es que hayamos cotizado un mínimo de 5 años en algunos casos, porque si tu capacidad para laborar es muy alta, es decir, el 75% de tu cuerpo se encuentra dañado, solamente el instituto te va a pedir 3 años de cotización. Se solicita también un dictamen médico. Este dictamen médico debe establecer la imposibilidad para procurarse mediante un trabajo, pero el procurarse económicamente debe ser equivalente a menos del 50% de lo que veníamos percibiendo un año anterior. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo el año pasado ganaba 100 pesos y ahorita sigo trabajando después de mi riesgo de trabajo y no gano más de 50 pesos, es decir, más del 50%, pues obviamente sí necesito esta pensión. Hablando de la pensión por vida, esta se otorga a las personas
que fueron beneficiarios de trabajadores que fallecen. Para las pensiones por vida hay cuestiones muy específicas. Por causa de muerte, que estamos hablando de pensiones de viudez, de concubinato, orfandad o ascendencia. Las prestaciones que nos otorga a ti como trabajador el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como ya lo mencionaba, son precisamente médicas y económicas. Las médicas las podemos obtener directamente en nuestra clínica familiar, así como en los hospitales especializados, y para poder registrarte debes acudir a la delegación del ISSSTE en tu entidad federativa. Aquí en Puebla se encuentra en la 3 Poniente y 19 Sur. Por último, creo que es importante que todos nosotros como trabajadores que somos, conozcamos cuáles son nuestros derechos y específicamente para los que cotizamos al ISSSTE, vayamos a nuestra delegación estatal, preguntemos sobre nuestros estados de cuenta en Pensioniste, en Fobiste y sepamos en qué momento, en qué tiempo y lugar vamos a poder adquirir esa pensión que todos queremos tener. Esto es todo, mi nombre es Yuteita Valeria Hoyos Ramos, mi número está apareciendo en la pantalla y nos vemos pronto. Los sindicatos, la importancia de ellos, el licenciado Gabriel nos lo va a comentar, para el efecto de que aquellos que tienen constituido un sindicato lo fortalezcan y aquellos que no lo tienen lo puedan constituir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el licenciado Gabriel Zárate Ramírez. El día de hoy les vengo a hablar sobre la estructura y organización de los sindicatos. ¿Qué es un sindicato? El sindicato es una asociación, ya sea de trabajadores o patrones, con el objetivo claro de definir principalmente los intereses patrimoniales, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y la duración. Como segundo punto, les vengo a hablar sobre los estatutos del sindicato. Como primer punto es la denominación, algo que los distinga sobre los diferentes sindicatos. El domicilio, el objetivo y las condiciones como derechos y obligaciones del trabajador y patrón y las medidas disciplinarias que van a regir durante la relación laboral. ¿Qué es una asamblea? Es un órgano político dentro de una organización el cual asume tareas de mejoramiento y estructura sindical. Se dice que la asamblea se tiene que llevar a cabo dentro de 6 meses para asumir la administración y patrimonio de un sindicato. ¿Qué es el sindicato? El sindicato viene siendo la asociación de trabajadores que va a servir para un mejoramiento de un grupo mayoritario. Esta fue la estructura y organización de cómo se debe formar un sindicato, regida por sus estatutos principalmente. Recuerden, soy el licenciado Gabriel Zárate Ramírez, estoy para servirles, hasta la próxima. El derecho a la vivienda es un derecho que tenemos todos los mexicanos. A través del Infonavit los trabajadores pueden acceder a ella. Por eso, la licenciada Shadeni nos va a comentar qué es el Infonavit. Hola, ¿qué tal a todos? Soy la licenciada Shadeni Cruz Rodríguez. El día de hoy les voy a hablar de lo que es el Infonavit, para tener una visión más amplia de lo que es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene un objetivo: administrar el Fondo Nacional de la Vivienda y establecer un sistema financiero para que todos los trabajadores puedan obtener un crédito, es decir, la adquisición de una propiedad y el establecimiento, construcción, reparación o ampliación de su propia vivienda. El trabajador podrá disponer de todos sus recursos acumulados de su subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia podrá aumentar y estará sujeta dependiendo de las aportaciones subsecuentes. El trabajador podrá utilizar todos sus recursos acumulados en su subcuenta de vivienda, la cual se va a obtener dependiendo de su antigüedad laboral, de su edad, de su salario y de las aportaciones patronales, las cuales se van a realizar ante el Infonavit. Estas aportaciones van a ser de manera subsecuente y se van a ir acumulando y ampliando su historial crediticio. El fondo de vivienda se forma con las aportaciones hechas por el patrón,
que corresponden a un 5% del salario integrado más prestaciones, las cuales se forman con el Fondo de Ahorro para el Retiro y de la Subcuenta de Vivienda. Estas aportaciones se realizan de manera bimestral, es decir, el patrón tiene hasta el día 17 de cada mes para poder realizar dicho pago. Esta información es procesada y actualizada por el Infonavit para que cada 20 días hábiles de cada mes esta información pueda ser trascendida para los trabajadores. Con el Fondo de Vivienda, el trabajador podrá incrementar su capacidad crediticia para adquirir un crédito, liquidar un crédito que con posterioridad ya había sido adquirido y mejorar la pensión de las aportaciones acumuladas cuando el trabajador decida jubilarse. El 13 de enero del 2012 se realiza una reforma a la ley del Infonavit, en la cual establece que todos los trabajadores jubilados, de acuerdo a la ley de 1973, podrán adquirir u obtener el saldo acumulado en su subcuenta de vivienda de acuerdo a 1977. Si la pensión fue después del 1 de julio de 1977, conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, el trabajador únicamente podrá recibir su saldo acumulado de su subcuenta de vivienda del cuarto bimestre del año de 1977. La información que les acabo de proporcionar es básica para que todos aquellos trabajadores que quieran realizar su trámite ante el Infonavit tengan una idea más clara de lo que tienen que realizar. Para mayor información, dudas o aclaraciones, mi número está apareciendo en pantalla. Soy la licenciada Shadeni Cruz Rodríguez. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta videoescuela Unidos Ganaremos número 2, que trató sobre temas del mundo laboral. Es importante que este material lo puedan compartir con la familia, con los vecinos, con los amigos y con los compañeros de trabajo. En el transcurso de la videoescuela aparecieron los nombres de los abogados y sus teléfonos. Es importante que si usted tiene alguna duda o algún comentario, nos lo pueda hacer llegar. Su amigo Abelardo Cuellar Delgado se despide de usted. Hasta pronto.